Fundación para la Justicia está divulgando un informe que tiene un resumen ejecutivo sobre la independencia judicial en jaque, ataques al Poder Judicial en México, y es la historia de lo ocurrido entre 2018 y 2024. Este resumen ejecutivo que se publica en estas semanas de junio-julio 2025 y que habla pues de la reforma judicial aprobada en 2024, por supuesto, y todo lo que fue ocurriendo desde el 2018 para acá. Fabienne Caberet, que es directora general de Fundación para la Justicia, está aquí para hablar precisamente de este informe, de lo que en México está ocurriendo, está ocurriendo, y pues evidentemente uno tiene la perspectiva de lo que va a ocurrir en el futuro. Fabienne, gracias por estar aquí y contarnos del informe a través precisamente de las ideas principales que se encuentran en este resumen ejecutivo. Bienvenida al programa y buenos días. Buenos días, Carmen, y un saludo grande para ti y para tu audiencia. Pues muchas gracias por difundir esa información. Efectivamente, quisimos con ese informe un poco hacer una especie de recuento, digamos, porque mucho ya se ha hablado de la reforma, de los riesgos asociados a la reforma, pero quisimos voltear un poquito más hacia atrás, ¿no? Para entender también cuándo empezó todo eso y cómo se fueron dando las distintas etapas hasta llegar al 2024 con la reforma como tal, y obviamente de manera pues más reciente lo que fue la votación de los jueces, magistrados, ministros y ministras pues por voto popular, ¿no? Que eso impacta tanto en nuestro sistema y obviamente el golpe que representa para la democracia en México. Entonces, haciendo un poco ese recuento, pues nos dimos cuenta efectivamente de la relevancia que hubo desde el año 2018, de la retórica que salió sobre todo en la mañanera, ¿no? Estamos hablando evidentemente de la etapa de administración de Andrés Manuel López Obrador, y eso duró durante varios años, ¿no? Hasta colocar de manera rutinaria en la narrativa oficial pues poco a poco esa idea de que el Poder Judicial no estaba funcionando, que estaba lleno de corruptos y que había nepotismo y todo lo que sabemos, ¿no? Entonces eso fue una primera etapa relevante, creemos, y donde hubo un uso pues bastante importante de la psicología social, podríamos decirlo así, para implementar esa aceptación de la idea de que efectivamente el Poder Judicial no servía y que había que cambiarlo, ¿no? Para después, evidentemente, entrar en la fase ya mucho más específica de las reformas. Encontramos, Carmen, que durante el periodo de finales 2018 a mediados de 2024 se presentaron 137 iniciativas de reforma relacionadas exclusivamente con el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Obviamente no todas procedieron, pero eso nos marca un poco esa segunda fase como muy clara para atacar la estructura en sí del Poder Judicial, ¿no? Para atacar, desmontar y apropiarse del Poder Judicial, ¿sería la conclusión? Así es, cuando observamos esas etapas, como decíamos, bueno, primero fue la deslegitimizar, al Poder Desacreditar Judicial. Y deslegitimizar al Poder Exactamente. Judicial. O sea, con acciones. Aquí el tema es que, bueno, podemos decir que el Poder Judicial y los poderes en general y la política en general en México y el mundo, pero en México están desacreditadas por siempre, digámoslo así. Pero aquí lo que ustedes están analizando y planteando es que se trata de acciones deliberadas. Con el propósito expreso de desacreditar, en algunos casos con justicia y en otros no, pero al final el propósito central era quitarle legitimidad, credibilidad y crédito al Poder Judicial en México, y esto fue una acción deliberada. Sí, efectivamente, lo que estamos observando con ese análisis es que la reforma pues no fue producto, como se ha señalado por parte de la presidencia, de la respuesta de una necesidad legítima de la población de cambiar su relación y la eficacia del Poder Judicial, sino más bien lo que estamos observando es que es sin duda es un reclamo legitimísimo, sin duda. Es que no hay que mezclar, totalmente de acuerdo.
No digo que mezcles, digo, hay que subrayar que estamos hablando de que desde luego la sociedad mexicana tiene el derecho absoluto y legítimo de cambiar las cosas en el Poder Judicial y en los demás poderes. Pero aquí estamos hablando de que a partir de una genuina y legítima inquietud social de modificar el estado de cosas que nos tienen una montaña de impunidad y de injusticias múltiples, sucedió lo que estamos aquí escuchando. Sí, efectivamente. Por eso creemos que sí se ha usado esa narrativa de la necesidad de la población y de democratizar el Poder Judicial. Pero realmente lo que hemos podido observar con el análisis a lo largo de los años es que fue un plan más bien muy meticuloso, muy estructurado, con distintas fases y distintos actores. Y específicamente, obviamente, la mañanera ha sido un lugar importante para eso, pero también las sesiones de la Cámara de Diputados y también de senadores, ¿no? También ahí hubo una narrativa muy crítica y con algunos momentos, porque hubo una intensificación justamente específica de la crítica en momentos claves, en momentos donde hubo resoluciones de la Corte y de los jueces federales en relación a iniciativas del Ejecutivo que eran, pues, como podríamos decir, de gran calado, ¿no? Como fue, por ejemplo, el tema de la reforma para la ley eléctrica o la declaración de inconstitucionalidad del famoso Plan B, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos podido observar en ese sentido de que los ataques se dieron con picos agudos en distintos momentos específicos de resoluciones del Poder Judicial, pero también cuando hubo el cambio en la presidencia, definitivamente con la llegada de Norma Piña en su momento a la presidencia, hubo un aumento drástico de la crítica al Poder Judicial y a las personas, y una persona en específico ha sido Norma Piña, ¿no? Y lo que estamos observando es que más que responder a una necesidad legítima, como decíamos, de la sociedad para democratizar el Poder Judicial, más bien parece que respondió definitivamente a una intención desde el Ejecutivo y obviamente con el grupo mayoritario de Morena, pues podríamos decir de quitarse de encima, ¿no? Prácticamente un poder incómodo y un poder que estaba cada vez más, digamos, haciendo un contrapeso que definitivamente no le convenía al Poder Ejecutivo Federal. Estamos frente a un tema muy grande para México y este informe se titula La independencia judicial en jaque, ataques al Poder Judicial en México 2018-2019. Para las personas que quieran revisar completo o acercarse más a este informe, Fabián Cabaret, directora general de Fundación para la Justicia, ¿a dónde acuden? ¿Cómo lo pueden encontrar? Pues lo pueden encontrar en nuestra página, evidentemente, de fundacionparalajusticia.org, y si no, tomar contacto directamente con nosotros a través de las redes sociales. Ahí con mucho gusto lo podemos estar difundiendo. Pues seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por anunciar que existe el informe, que está este resumen ejecutivo para destacar las ideas principales de esta revisión que han hecho ustedes, la independencia judicial en jaque, ataques al Poder Judicial en México y el tramo de historia que está aquí retratado 2018-2024. Gracias, Fabián Cabaret, por estar aquí y seguiremos hablando. Muy buenos días. Gracias a ti, Carmen. Un abrazo. Igual para ti. Un abrazo.